¿cómo habría sido en esas cosas? Desde antes creo que había corrupción, así es de que lleva el nombre de doctor Salmón. Bien, entonces hablaremos algo sobre las salmonelas. Las salmonelas pertenecen a la familia de enterobacterias, son bacilos gram negativos, no fermentan la glucosa ni la sacarosa, poseen dos antígenos, el antígeno flagelar, que es el H, y el antígeno somático, que es el antígeno O. Existen más de 2.000 serotipos, y a estos los vamos a diferenciar justo por la tipificación de sus antígenos OIA. Estas salmonelas son reservorios en animales. Se localizan en el tracto intestinal de los animales a los cuales infectan, y estos animales pueden ser aves, mamíferos, reptiles, insectos. Y se dice que son altamente resistentes a la refrigeración y al calor, y donde permanecen viables por muchos días, especialmente en las aguas residuales. Por lo cual a veces hacen helados que son congelados y que cuestan económico. Entonces nosotros compramos ese como chupete, creo que y no sabemos con qué agua lo han hecho. Puede ser con un agua contaminada, y como son resistentes a la refrigeración, podemos infectarnos cuando consumimos este tipo de helados. Y mueren a 55 grados centígrados en una hora y a 60 grados en 15 a 20 minutos. En relación al ciclo de transmisión, ¿qué podemos decir? Que la fuente de infección está en los alimentos, en las aguas contaminadas y en los vegetales que van a estar regados con esas aguas contaminadas. Las vías de transmisión más importantes se refieren a los alimentos de origen animal. Generalmente hay plantas industriales donde van a procesar, ya sea animales, pueden ser aves, pueden ser bovinos, pueden ser cerdos. Supóngase en el rico pollo, por ejemplo, tienen zonas de recepción, de sacrificio, de visceración, envasado. Entonces, en esas zonas existe el peligro de que se contamine la carne de las aves, y si fueran otro tipo de plantas industriales, las carnes que ellos procesan por contaminación cruzada. Es decir, alguna persona que está con el cuadro diarreico fue al baño, no se lavó las manos y luego toca estos alimentos, ¿no? en esas diferentes zonas. Entonces, ahí es donde pueden contaminarse estos alimentos. Después se dice que en los animales portadores intervienen factores como estos animales van a consumir pastos regados con aguas contaminadas por esta salmonela. Y también dice que las aves y los animales silvestres a través de sus heces pueden contaminar los alimentos de uso animal, tales como ya procesados, puede ser la harina de pescado, harina de sangre, de hueso, ¿no? Que son importantes vehículos para la transmisión de estas bacterias. Entonces, solamente para que ustedes tengan en cuenta en qué zonas se puede producir esta contaminación y por quiénes, ¿no? La contaminación cruzada y también por animales silvestres. Acá tienen una microfotografía de la salmonela, ¿no? Que es un bacilo gram negativo y tiene el antígeno O, está ahí adherido, digamos, a su cuerpo, y el antígeno flagelar OH. Igualito acá, el antígeno O y el antígeno H. En las salmonelas tifis ahí existe el antígeno B,
pero ya no evitamos la clase de Salmonella. Bien, las especies, hemos dicho que son más de 2000 especies en Salmonella, 2000 serotipos en la especie que es la Salmonella enteritidis. Y las más importantes son las que tienen acá, la Tifimurium, la enteritidis, la Heidelberg, la Newport, la Darragona, etc. ¿Y qué cuadros nos van a producir? Generalmente enterocolitis, o sea, cuadros diarreicos, y en niños y en adultos mayores puede llegar hasta bacteriemia. Entonces, ¿cuáles son las formas clínicas en que se presentan? Como gastroenteritis, como infección asintomática también y como bacteriemia. En relación a la epidemiología, pues tiene alta endemicidad, mayormente en el África, en parte del Asia, en una parte occidental de América del Sur y una parte de América del Centro. Entonces, alta endemicidad. Mediana endemicidad, ya ven, las zonas donde está en color amarillo. América del Sur, prácticamente tanto alta como mediana endemicidad, como ustedes pueden observar. Igual ocurre en el África. Las salmonelas entéricas tienen como reservorio el tubo digestivo de los animales, ya sea estos animales, las aves, los mamíferos, ahí están localizados. Y en relación a los mecanismos de transmisión de estas salmonelas, nosotros, por ejemplo, vamos a contaminarnos al consumir huevos, la leche o la carne, que de repente está, no, si fuera la leche no está hervida, los huevos no están bien cocidos y la carne que también no esté cocida. Entonces ahí tenemos la posibilidad de contagiarnos, contaminarnos. La mala conservación de estos alimentos y también por contaminación cruzada, o sea, mediante la manipulación. Luego tenemos que el enfermo o portador, ¿cómo va a transmitir estas salmonelas? Pues van al baño y luego cuando salen del baño no se lavan las manos y comienzan a tocar los alimentos. Entonces, ahí es donde nos podemos contagiar si consumimos esos alimentos. Y por contaminación hídrica, el agua o los vectores, el agua puede estar contaminada porque mucho más en una parte alta, de repente han hecho su deposición, eso ha caído al agua y el agua va contaminada en lo que baja y se puede consumir esa agua o nos sirve para regar las plantas. Entonces ahí es que nos contaminamos. Entre los factores predisponentes se describen los pacientes y los que tienen mayor predisposición a enfermar y hacer la enfermedad con muchas complicaciones son los menores de 5 años y los mayores de 60 años. Entonces ellos se pueden complicar e incluso pueden llegar a la muerte. Tenemos el factor gástrico. En medio ácido las salmonelas mueren, pero si tenemos un paciente que sufre de algún cuadro de gastritis o de úlcera y está recibiendo tratamiento para ello, entonces va a haber una hipocloridria, ¿no? Y fácil que si consumimos un alimento contaminado penetre el intestino, ¿no? Igual la cloridria, o sea, pacientes que han sufrido alguna intervención quirúrgica en la cual han reseccionado gran parte del estómago, entonces pueden sufrir de acloridria. Y el tránsito rápido que hace que pase rápidamente el alimento consumido hacia el intestino. A nivel intestinal tenemos el tratamiento antimicrobiano. Muchos pacientes
apenas tienen, muchas personas apenas tienen un cuadro diarreico, lo que hacen es ir a la farmacia y en la farmacia les dan de repente un antibiótico para un día o tal vez una sola tabletita de antibiótico. Y con eso ellos piensan que están curados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando sí hagan otro cuadro y van a recibir ese mismo antibiótico, ya no le va a hacer efecto, van a ser resistentes, ahí creamos la resistencia a los antibióticos. Entonces, nosotros si vamos a consumir o vamos a tratarnos de alguna enfermedad, tenemos que recibir el antibiótico durante el tiempo que corresponde. De repente van a ser 3 días, 5 días, 7 días, etc. Pero se tiene que cumplir esos días. Entonces, tratamiento antiviral, la existencia de diverticulosis o fístulas o estenosis que hace que también se tengan mucho tiempo los gérmenes en los intestinos. El sistema inmunológico comprometido, en el caso de personas que tengan enfermedades crónicas, ya sea diabetes, neoplasias, pacientes con SIDA o pacientes que son desnutridos, entonces todos ellos tienen una alteración del sistema inmunológico y es más fácil que hagan esta enfermedad. Los mecanismos de virulencia bacteriana, para ello tenemos que tener presente el tamaño del inóculo y que sea patógeno. El tamaño del inóculo es de 6 a las 8 bacterias para que puedan, en caso de las salmonelas, para que se inicie la infección. Y tiene que tener la capacidad de penetrar hacia la mucosa intestinal, ¿no? Y además tienen unos receptores o pilis que le ayudan a adherirse a la mucosa intestinal. Entonces, en relación a la patogenia, ¿qué decimos? Que ingresa por vía oral a través de los alimentos, ya sea de origen animal, de los huevos contaminados, de la leche no pasteurizada. Y tenemos que tener el tamaño adecuado del inóculo, que hemos dicho 10 a la 6 o a la 8 bacterias. Y tiene que pasar la barrera gástrica, porque si tenemos un medio ácido adecuado, pues ahí van a morir, no pasa. Y una vez que pasan la barrera gástrica, se van a adherir al epitelio intestinal, y en el epitelio intestinal penetra a la célula intestinal por endocitosis. En el endocito se va a multiplicar y posteriormente va a migrar hacia la lámina propia, ahí va a desencadenar respuesta de los polimorfos nucleares, se liberan las prostaglandinas y van a estimular al AMP cíclico que produce la diarrea secretoria. Acá, por ejemplo, es un resumen, llegaron las bacterias, se localizan en las células del reborde del cepillo, ¿no? Y luego penetran al citoplasma en esta vacuola endocítica, ahí se multiplica y posteriormente pasa a la lámina propia y se produce el cuadro diario. Lo mismo. Acá dice sintomatología según localización. Cuando este alumno pasa, cuando están localizados mayormente en el intestino delgado alto, los síntomas que va a tener el paciente son náuseas, vómitos y diarreas acuosas. Cuando se localizan en el ilio, las heces van a ser pastosas o semilíquidas, pero si se localizan a nivel del colon, las heces van a ser disenteriformes, o sea, van a tener sangre, o sea, moco, sangre y tos, ¿no? O sea, acuérdense. Acá, ¿qué pasa? Por ejemplo, el agua está contaminada y va a estar regando a estas verduras de tallo corto. Posteriormente ya sacan estas verduras maduras y preparan pues sus alimentos y la persona que las ingiere se enferma. En relación al cuadro clínico hablaremos sobre la gastroenteritis, ¿no?
se dice que el 70% son de origen alimentario en los países subdesarrollados y 10 a 15% en los desarrollados. El periodo de incubación es corto, 6 a 48 horas, y los síntomas que va a presentar el paciente va a ser cefalea, malestar general, puede acompañarse de náuseas, las náuseas llegar a vómitos, acompañado también de dolor abdominal. Este dolor abdominal es tipo cólico y a veces puede localizarse en fosa ilíaca derecha y hacernos pensar que tenemos un cuadro de apendicitis y no lo es, ¿no? Está con diarrea. También puede cursar con fiebre. Esta fiebre no es muy alta, puede a 38, 38,3, cada vez a 38,5 y dura 2 a 4 días. Y el cuadro diarreico, que generalmente dura entre 3 a 4 días y posteriormente cesa. Al examen físico vamos a encontrar, de acuerdo a la cantidad de pérdida de líquido que tiene el paciente, lo vamos a encontrar deshidratado, está decaído, le tomamos la temperatura, puede tener fiebre o febrícula. Y el dolor abdominal, al examinarle abdomen, encontramos que hay un dolor abdominal objetivo. Y generalmente las salmonelas van a ser la enteritide, Hanifur y la anato. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico, hacemos este paciente tiene el cuadro de gastroenteritis, por ejemplo. Para ello, ¿qué estará pasando? Para ello tenemos que tener en cuenta el cuadro clínico que ya lo hemos revisado y además tenemos que pedir análisis donde un examen en heces, donde encontramos la salmonela, o un coprocultivo. Y siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con cuadros como de Shigella, de Yersinia enterocolítica, de Campylobacter, de Vibrio paralítico e incluso de entameba histolítica. Esto por los cuadros de cuando encontramos un paciente que tiene un cuadro diarreico disentérico, o sea, sangre en heces. Además, se dice que hay que preguntar a los pacientes si participaron en una reunión y en esa reunión consumieron los mismos alimentos. Las características descendentes del aparato digestivo, o sea, el tipo de posición que esté presentando y el aislamiento bacteriológico. El pronóstico es bueno porque se va a autolimitar rápido, en 3 a 7 días, pero en inmunocomprometidos dura de 5 a 12 días. En relación al tratamiento, no requiere darse antibióticos, solamente sintomáticos. Si tenemos mucho dolor abdominal, pues le daremos iosina, buscapina, pero no vamos a indicar cada 8 horas, cada 12 horas, sino condicional a que tenga. Son sintomáticos. Si está deshidratado, pues tenemos que decirle que tome bastante líquido o algunas sales. Y no antimicrobianos. ¿A quiénes vamos a dar antimicrobianos? Damos a los menores de 5 años y a los mayores de 50 años. Y también a las personas inmunodeprimidas por alguna enfermedad que tengan, a los que tengan, o sean portadores de prótesis o injertos vasculares. Y en esos casos, como son pacientes que están comprometidos, generalmente van a estar en hospital y van a estar hospitalizados, y el tratamiento que les van a dar con ciprofloxacina, generalmente endovenosa, acitromicina y las cefalosporinas de tercera generación. La prevención, que es importante, tenemos siempre que identificar a los portadores, mucho más si son personas que tienen que ver con venta de alimentos. Evitar la ingesta de huevos, carnes y aves poco cocidas. Evitar consumo de frutas y vegetales. Si vamos a consumir estos alimentos, tienen que estar lavadas. Evitar el consumo de estas frutas que estén lavadas con aguas contaminadas.
Pero si nosotros vamos a consumir frutas o vegetales, tienen que estar bien lavadas. Consumir leche y todo tipo de líquidos hervidos y siempre los alimentos cocidos. Tenemos que enseñar a los pacientes. Tener cuidado al cocinar los alimentos, evitar la contaminación cruzada. Hablarles bien sobre cómo después de ir al baño tienen que lavarse las manos. Y el lavado de manos para todo, ¿no? Cuando vamos al baño, antes de consumir alimentos, de tocar alimentos, preparar alimentos. Bien, en relación a la giardiasis, esta es una enfermedad parasitaria intestinal y el germen que la causa es la giardia. Esta giardia ingresa por vía fecal oral. Es un protozoo que es flagelado y se adhiere a la mucosa del intestino delgado. Es de forma piriforme, mide de 10 a 20 micras de largo y tiene en la parte anterior como una especie de concavidad, ¿no? En la mitad anterior una concavidad que le sirve, dice, como ventosa para que se pueda fijar a las células intestinales, ¿no? Acá tenemos la giardia, ¿no? De forma piriforme y acá los núcleos que parecen sus ojitos y tenemos los flagelos anteriores, medios, posteriores. En relación a la epidemiología, se dice que tiene alta prevalencia a nivel mundial, pero mayor prevalencia en niños y especialmente cuando están en ámbitos institucionales, especialmente en los colegios o en sitios donde tienen guarderías, por ejemplo, para niños. Y en las zonas con saneamiento deficiente. En relación al agua contaminada, especialmente a las personas que vienen o hacen camping, viajeros, que a veces consumen agua que no es la correcta. Y la transmisión de persona a persona por higiene fecal deficiente. ¿Cómo nosotros nos contaminamos? Nosotros vamos a ingerir los quistes. Estos quistes van a estar expuestos, una vez que ingresan por vía digestiva, se exponen al ácido del estómago y también a las proteasas intestinales. Entonces, como van ingresando, estos quistes se van a convertir en trofozoitos y estos trofozoitos se van a multiplicar por fisión binaria y van a adherirse a los enterocitos, ya sea del duodeno o del intestino proximal. Ahí es donde se localizan mayormente y nos van a ocasionar cuadros de mala absorción y daño funcional intestinal. Y en algunos casos incluso puede haber atrofia de las velocidades. Entonces, eso es lo que ocurre con las giardias. En relación al cuadro clínico, el periodo de incubación es de 5 a 6 días y el cuadro clínico es por la presencia de diarrea, dolor abdominal, flatulencia, puede haber eructos, borborismos, puede haber náuseas e incluso puede llegar al vómito. Dura generalmente una semana y la diarrea desaparece. Pero hay formas crónicas donde ya el paciente va a tener pérdida de peso y mala absorción. Se dice que en hipogamaglobulinemia puede ser grave y complica las enfermedades preexistentes, que tuviera alguna otra enfermedad del paciente. El diagnóstico, generalmente pedimos al paciente heces en fresco o un examen seriado en heces. También podemos pedir una prueba de ELISA para este germen y además podemos emplear el test de amplificación del ácido nucleico. Dice que son
son altamente sensibles. Pero nosotros solamente con el examen de heces en fresco o seriedad de heces, mayormente damos el diagnóstico en nuestros pacientes. En relación al tratamiento podemos emplear el metronidazol, 250 miligramos cada 8 horas por 5 días. Igual se puede emplear el tinidazol. El tinidazol viene de 500 miligramos o de 1 gramo. Empleamos 2 gramos solamente por única vez. Y se dice que es más efectivo que el metronidazol. Pero tiene que ser en esa cantidad, 2 gramos. O sea, 2 tabletitas o 4 tabletitas si fueran de 500 miligramos. Y la nitazosanida de 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. Y siempre las medidas de prevención, higiene de manos antes de consumir alimentos y después de usar el baño. Evitar consumir alimentos contaminados, siempre, si fuera frutas, verduras, siempre lavarlas adecuadamente. El agua que vamos a consumir siempre tiene que ser hervida. Y la educación sanitaria e higiene personal, hablarles a los pacientes. Mucho más ustedes que cuando después del internado hacen el serum y ahí salen o van a estar a cargo de los centros de salud. Entonces, pueden dar charlas en algún momento a pacientes que vienen con un cuadro infeccioso. Entonces pueden dar charlas sobre la educación sanitaria, la higiene personal en relación a estas enfermedades. ¿Sí? Muy bien, creo que con eso terminamos.